¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Ideas, como siempre en la pantalla de Canal 10, los miércoles, un espacio que nos merecemos los cordobeses para debatir. Y en Córdoba se habla, y mucho, porque es una provincia muy involucrada en este tema, del problema con la crisis agropecuaria, el desabastecimiento y las rutas cortadas que involucran a la provisión de alimentos y combustibles en nuestra provincia, y también un reclamo fortísimo por parte del campo, una de las principales actividades económicas de nuestra región, nuestra provincia. Ha mandado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el proyecto para ratificar o rectificarlo allí en el Congreso Nacional. Esto es un avance para el campo, esto es un triunfo parcial por parte de la nación. Las respuestas no las tenemos porque será el tiempo el que marcará cuál va a ser la resolución de este conflicto, y ahora todo queda en manos de los legisladores nacionales, senadores y diputados que representan a los argentinos allí en el Congreso. A esta hora, hace instantes, la mesa de enlace de los ruralistas ha dado un comunicado, pero antes, en Plaza de Mayo, en la plaza que esta tarde llenó el kirchnerismo, la presidenta hablaba y pedía que liberaran las rutas. Siento que nos tenemos que dar la tarea, todos, sin excepciones, empezando por quien habla, de contribuir a construir más democracia y más institución. Yo les pido a quienes tal vez, estoy segura, equivocados por la propia dinámica sectorial, equivocaron el rumbo y quisieron mandarnos a todos los argentinos a decirnos por dónde podíamos pasar o por dónde no podíamos pasar, si pasaba combustible, o pasaba carne, o pasaba leche, o pasaba pan. Yo creo que estuvieron confundidos. Por eso les pido que en nombre de la democracia, que en nombre de la Constitución, que en nombre de las leyes, liberen las rutas y dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar. Hace 50 minutos, hora 21:05, salieron a hablar las 4 entidades del campo a responderle a Cristina Fernández de Kirchner con una nueva medida, un paro con no comercialización de granos para exportación hasta el viernes que viene. Vemos eso también. Hay un malestar, por eso decimos en un momento, asumiendo el malestar y la preocupación frente a qué tipo de proyecto, plan de acción. Continuamos la no comercialización estrictamente de granos hasta el viernes de la noche, y sábado y domingo, porque el lunes empieza a debatir el Congreso, sábado y domingo visitas a los legisladores, discusión con los legisladores, democráticamente. Cómo esto involucra a Córdoba, vamos a ver cómo se analiza esto último que sucedió en las últimas horas con respecto al conflicto del campo, que muchos decían ayer a última hora, esta mañana a primera hora, se está resolviendo, pero parece que estamos entrando en caminos distintos, pero no de resolución. Agustín Pisicini, representante de Federación Agraria de la filial Córdoba, ¿cómo le va? Gracias por estar con Ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y ahora qué pasa? Bueno, lamentablemente un día común y otro día común. Lo que ayer parecía que se había extendido un poco, no del todo por supuesto, con esta medida de llevar, mandar las cosas al Congreso, que bueno, hoy día ya analizándolo un poco tampoco era muy bueno, pero se había distendido un poco. Pero lamentablemente esta tarde la señora presidenta volvió a cargar las tintas sobre las 4 entidades y sobre los 4 presidentes, haciendo nosotros repudiamos, porque en realidad, o está muy... No creo que sean las dos cosas, o es muy mala la presidenta o es muy mala los asesores, no sé, alguno de los dos está fallando, porque se tendría que asesorar bien sobre este tema de las instituciones, porque las instituciones creo que están representadas porque los productores las han votado a los representantes, ¿me entiendes? Da la sensación por lo que se va diciendo, que el paro del campo se va a ir
prolongando semana a semana, por 2 o 3 días, por una semana, por, bueno, quizá pocas jornadas, pero hasta que no les quiten las retenciones, a la gente da la sensación de que van a continuar con el paro. Bueno, mire, yo le hago una cronología. Hoy día tuvimos nosotros un acto en Pilar, después me reuní con los autoconvocados y estuve en contacto permanente con Bussi. Obviamente que ellos tenían en mente una tregua de una semana, tenían en mente una tregua sin el consentimiento de las bases, ¿no es cierto? Porque las bases de los autoconvocados querían seguir con el paro, ¿no es cierto? Pero estaban pidiendo un esfuerzo, ¿no es cierto?, para ver de qué manera se podía buscar una tregua, para ver de qué manera se pueden encaminar un poco las cosas, porque, mire, ya hay problemas no solamente de los camioneros, sino hay problemas panaderos. Mire, nosotros nos hemos estado reuniendo con diferentes cámaras y hay problemas de todo tipo. Es una cuestión que en cualquier momento hay un estallido social. Entonces, su familia, mi familia, la familia de todos los cordobeses nos está sufriendo. Bueno, entonces por eso nosotros al ver todo eso, nosotros transmitimos todo eso porque es una sensación que está, ¿me entiendes? Sin el acuerdo de cómo se iba a buscar una tregua. Pero lamentablemente esto que pasó esta tarde, ¿me entiendes?, echa más leña al fuego. Entonces, lamentablemente tuvimos que hacer caso a las bases y decir por 2 días más, y después se va a buscar una tregua. Hay que ver de qué manera también esto que han mandado al Congreso es una chicana política, ¿me entiendes? Porque también no están charlando con este tema, porque parece que han mandado algo cerrado que no se puede abrir y no se puede discutir. Eso también estaban discutiendo hoy día, Eduardo Bussi me lo comunicó, que estaba tratando de hablar con los diputados y con los senadores para ver de qué manera se puede abrir ese paquete, porque si no se abre, prácticamente no se puede discutir nada. Bueno, estuvieron anunciando que van a hacer visitas a los distintos diputados y senadores de la nación de distintas provincias. ¿Puede haber escraches? ¿Puede haber aprietes? No, lo que se está buscando, mire, es a ir a hablar, ¿no es cierto?, para que tome conciencia. No, acá no se habla de scratch, nadie quiere ir a apretar, nadie. Simplemente queremos hablar con la gente para que tomen conciencia de lo que van a votar. Porque no se puede, este gobierno lo primero que hace los aprieta con la chequera para ver y que se pongan a laburar, porque lamentablemente el Congreso no ha trabajado, no habrá trabajado, no porque no ha querido, sino porque el Ejecutivo no lo deja. ¿Me entiendes? Hacen todo ello y los demás están pintados. Entonces lo que se busca es que tomen conciencia, hablar con ellos de qué estamos hablando, porque tampoco tienen ni idea de qué es lo que es el tema del campo. Usted sabe que se habla cualquier barbaridad. Cualquiera ahora opina del campo como si supiera. Todo el mundo opina del campo. Opina y no sabe, y a veces dicen que es un yuyo, esto de la soja. Es una cosa, una barbaridad. Bueno, pero hay que cortar con todo esto porque esta discusión se prolonga tanto que ya el desabastecimiento está ahogando a todo el mundo. Por eso mismo. ¿Tiene realmente un control las 4 entidades de lo que pasa en las rutas, por ejemplo? Pero no, oiga, porque no hay control. Se está desbordando todo. Bueno, pero ¿a esto a usted le parece coherente? No puede ser que se siga de esa manera. Pero está bien, pero también pedimos cordura de parte del gobierno. Oiga, no todo lo podemos hacer nosotros. ¿Me entiende? Se le echa la culpa a los 4 presidentes. Esta es una barbaridad. No se puede alegremente así. Se ve que hay un país en Buenos Aires y hay otro país en el interior. Nos estamos dividiendo acá. El gobierno lo que hace es divide a la sociedad. Sí, para colmo, usted sabe, el país del interior, como dice usted, que está sufriendo el desabastecimiento en mayor grado. Es decir, habría que encontrar una manera distinta ya de proceder, porque la cuestión del piquete en la ruta ha salido de control y los camioneros también reclaman porque no los dejan trabajar y ya hay otros gremios que se suman a esta cuestión. Es un caos. Claro, créame que no hay manera de que las entidades del campo puedan parar caos y ponerse a reclamar de otra manera. Yo he estado reunido esta tarde, me he estado 3 horas ahí, casi nos hemos agarrado a las piñas ahí con los autoconvocados, porque uno pretende que se controle, ¿no es cierto?, los granos y que se deje pasar la leche, todo lo otro. No pasa a nadie. Lo que pasa es que los muchachos se ponen de una manera que no. Nosotros lo que pedimos es que hay un poco seamos más flexibles, ¿no es cierto?, y se deje pasar las cosas, porque en realidad no tenemos que hacer sufrir a la gente del interior
no tenemos que hacer sufrir a nadie, pero en realidad el que lo tiene que sufrir es el gobierno nacional. Pero no, a veces nos equivocamos y nos agarramos el primero que tenemos cerca y nos queremos desquitar con ese. Y no es así. Yo creo que hay que flexibilizar un poco a la gente de los piquetes, pero usted habla con ellos, oiga, y no hay forma de hacerle entender. Bueno, es decir, hay dos acciones por parte de Federación Agraria y las otras entidades. Una es la oficial, la que se habla de las 4 entidades y en los gremios, en las asociaciones, y la otra es autoconvocados, que está fuera de control. Exactamente. Nosotros estamos tratando de conducirlo de alguna manera y que le flexibilice un poco el tema de lo que no sea grano, ¿me entiendes? Porque nosotros vemos que esto le está afectando a un montón de gente que no tiene prácticamente nada que ver con el sector del campo, ¿no? Bueno, pero es el sector del campo el que llama también al paro y esto se va alimentando. No, pero está bien, pero lo que vuelvo a repetir, nosotros tratamos de flexibilizar las cosas en los piquetes para que le lleguen, ¿no es cierto?, los artículos de primera necesidad, como la leche, como la carne, ¿me entiendes? Acá lo que se está buscando es que únicamente se controle grano, ¿me entiendes? Pero claro, deriva en todo esto que están involucrados los camioneros, ¿me entiendes? Porque obviamente los camioneros hace cuánto que no trabajan también. Entonces, todo esto no es culpa únicamente. El gobierno también no ha hecho prácticamente absolutamente nada. No ha ido parando un poco las cosas para buscar un diálogo. Usted sabe, hace más de 20 días que no tenemos diálogo con ninguno, no podemos hablar con nadie. Bueno, Aníbal Fernández ayer dijo que no va a haber diálogo y hoy se lo preguntábamos a Alfredo de Angeli y dijo que le parecía mal también. Él quería continuar con la cuestión del diálogo. ¿Vale la pena que haya diálogo si ya esto fue mandado al Congreso? Pero bueno, pero hay que dialogar. ¿Usted cree que únicamente son las retenciones? Está la leche. Ahora van por todo. Pero no es que ahora vamos por todo. ¿Qué vamos por todo si todavía no hemos conseguido nada? No hablemos. Pero si resuelven vamos por algo. Si resuelven las detenciones van a seguir pero pidiendo cosas. No, pero eso se hace en el marco de un mire, han esperado tanto. Pero hay que tratar que el conflicto, tratar de sacarlo de este contexto que está ahora y llevarlo a largo plazo para que después se discute todo lo demás. Están las economías regionales y un montón de cosas. Esto de ir por todo no es tan así. Acá hay que buscar de alguna manera destrabar este tema, este paquete que han mandado, que discutirlo, ¿no es cierto? Y eso a la gente la va a conformar un poco. Y después hacer una agenda y decir, está la leche, está la carne, está la economía regional, está el trigo, está todo, que está todo hablado, se lo puedo asegurar porque yo he participado en reuniones en Buenos Aires, está todo hablado y está todo acordado. Lo que pasa es que el que está arriba hay uno solo y ese dice no, cada vez que le llevan las cosas. Bueno, mientras tanto está el país tirado el freno de mano y no avanza para ningún lado. Para ningún lado. Bueno, dicen algunos economistas que hemos perdido 3.600 millones de dólares en este parate de 100 días. ¿No tiene ningún cargo de conciencia el campo por esta cuestión? No es que no, mire, estamos tan apenados, tan angustiados porque esto no se resuelve, porque nosotros lo pensábamos hacer por 2 días, pasaron 21 días, fue una cosa terrible y ahora seguimos y todavía no podemos. ¿A usted le parece que estamos, mire, ni dormimos porque esto nos afecta a todos? No hay nadie que lo salude, todos nos putean, oiga. No es una cuestión de... Esto no es una cuestión de que a uno le guste esto. Pero no le gusta a nadie. ¿Pero qué quiere? Tampoco podemos... La gente que está poniendo el cuero, el que está poniendo el cuero en los piquetes, oiga, está en juego la producción agropecuaria de esos pequeños productores. Si no, no van a poder seguir produciendo. Esto de las 4x4, el que tiene una 4x4 y el que tiene una Ford 66, ese no piensa, ese hay que pegarle un tiro nada más. No es así. Lo que pasa es que ustedes saben y reconocen que esto se ha ido ya de sus cauces normales y realmente todos estamos repensando qué país queremos y vamos a obrar de esta manera de todos los sectores, porque a mí me parece que hay culpas compartidas. Si no podemos dialogar, no tenemos la madurez de dialogar, realmente no va a haber salida para ningún lado. Da mucha pena a la gente que sufre, el trabajador que sufre la falta de alimentos, los suspendidos, por ejemplo, en las fábricas automotrices. Que no tienen nada que ver. ¿Qué tienen que ver con todo esto, no? Y uno sabe que el campo, por ejemplo, no sufre cuando una empresa automotriz está de paro. Lo del campo ha arrastrado a todo y eso causa una pena muy grande. Sí, eso estamos conscientes de eso, pero lamentablemente en esto, este gobierno nos ha ido llevando una cosa tras la otra y ha hecho una montaña de cosas que estamos todos involucrados. Bueno, la idea que quiere dejar hoy acá usted, ¿cuál es? Bueno, que nosotros estamos pidiendo una tregua, pero nosotros queremos ver también que nos muestren
que esta voluntad de que se abra y se discuta, ¿me entiendes? Que se abre este paquete que han mandado, porque es una chicana política. ¿Para qué mandan una cosa que después no se va a poder discutir? Es como si nos estuvieran charlando, y yo no... La verdad, les soy honesto, mire, es increíble lo que hace este gobierno. Vamos a ver, vamos a escuchar más ideas en el próximo bloque. Muchas gracias por estar aquí, Agustín Pisicini. No, gracias. Nos vamos a estar hablando y debatiendo por mucho tiempo más, porque esto viene para largo, por lo que se ve. Esperemos que se resuelva. Esperemos que sea lo antes posible que se resuelva. Esperemos. Bueno, los productores agropecuarios de Córdoba también les pedimos que, bueno, en la protesta también se considere que se deje pasar a la gente y a los alimentos. La gente se va comunicando al 410-50-65 y está escribiendo al email ideas@tvcanal10.com.ar. Agradecemos a Edgardo Espesot de Arroyito, Ernesto Acinari de Villa Rosario se ha comunicado, Liliana Dogliani, Zuna Baigorria, que ha mandado un mail para decirnos, bueno, que le parecía bien el programa, la familia Moselini, Julio de Pilar, Carlos González de Laguna Larga, ha llamado a mucha gente del interior, ha escrito también Mariano Esteban Sarabia, Ariel Espinzanti, Luis Guzmán de Argüello y Javier Salera de Pascanas. A todos ellos, gracias por comunicarse. Por supuesto, siguen abiertas las líneas porque no importa de dónde venga, una buena idea siempre es una buena idea. Ya volvemos. Sigue llamando a la gente a ideas, sigue comunicándose al 410-50-65 y escribiendo a el programa ideas@tvcanal10.com.ar. Humberto de Villa Argentina, todas las personas que tienen entre 100 y 200 hectáreas las alquilan a un tercero, dice. Yo tengo mi campo de 150 hectáreas, lo trabajo yo, tengo menos rentabilidad, pero trabajo mi campo y está todo en blanco. No estoy de acuerdo con la protesta. Danila del Liceo dice, estoy a favor de la protesta del campo, el trabajo es sacrificado y nadie tiene derecho a sacarle el dinero de su trabajo. Juan Carlos de Crisol, el mayor atentado a la democracia son el propio gobierno, ya en las elecciones demostraron el fraude, dice de José Hernández Lucas, escribe, el pueblo argentino debe ser sensato, debemos desconfiar de los gobernantes, modifican sus leyes a su antojo, debemos hacer respetar la Constitución. Nelly del Centro dice, gobernar no es imponer, democracia es el consenso del pueblo. Yo soy del campo, pero defiendo su reclamo. Sí, gracias al campo se reactivó la economía. Muchas verdades, muchos puntos de vista que habrá que ir viendo cómo aportan para que esta resolución aparezca finalmente aquí en nuestra República Argentina. Ayer, martes 17
día clave que podría haber sido una real bisagra en la resolución del conflicto campo-gobierno en la República Argentina. ¿Qué se dijo? ¿Qué se expuso? ¿Qué se apuntó como importante para resolverlo? ¿Y qué es lo que no se hizo? Voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley. Tuvieron que pasar más de 100 días para que hoy el Gobierno Nacional, a través de la más alta autoridad que es su presidenta, reconociera que para darle institucionalidad a la República había que darle intervención al Congreso. Es un avance, sí, porque esto, la verdad que cambió ya la cosa, ya hay esperanza de una solución democrática. Hoy habló, hoy se habló mucho de democracia y creo que hoy se empezó realmente a la democracia porque los destinos de las provincias o digamos hay cosas constitucionales que la verdad que como el tema esto de las retenciones y la coparticipación tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Porque si no les basta con esta presidenta que hace 6 meses obtuvo el 46% de los votos y en uso de sus facultades, por la redistribución del ingreso y porque los alimentos de los argentinos puedan seguir teniendo un precio accesible, el pan, la carne, la leche, para nuestra gente. Voy a enviar para que en el Parlamento también sea tratada la medida, más allá de su vigencia, porque es una facultad que, de acuerdo al Código Aduanero, le corresponde al Poder Ejecutivo. Lo dijimos desde aquel 11 de marzo. La resolución 125, dictada por el entonces ministro Lustó, era inconsulta, era ilegal y absolutamente confiscatoria. Me gustaría también que la misma justicia fuera también cuando un estanciero corta la ruta cuando un estanciero corta una ruta o desabastece o no deja pasar combustible. Yo no quiero vivir en un país donde me digan qué puedo llevar y por dónde puedo pasar. Yo quiero vivir en un país libre en serio. Lamentablemente casi 100 días tuvimos esto. Se hubiera tenido que empezar a discutir antes esto, pero bueno, ya está. Ya está ahora. Ahora lo importante es a todas las provincias convocar a los muchachos de todas las entidades, a los autoconvocados, convocar a los legisladores nacionales urgentes y ahí tenemos que ver si realmente van a representar al pueblo los señores legisladores nacionales o van a representar al gobierno nacional. El diálogo debe ser a partir de que definitivamente y para siempre no se corten más rutas ni se entorpezca la vida de los argentinos. Cuando sea la ley, tendrá que ser ley, tenemos que acatarlo. Pero primero va a tener una discusión y los legisladores nacionales les pido que apelen a lo que los define la ley, que es representar a su pueblo. Bueno, ¿qué van a hacer los legisladores nacionales con este problema entre sus manos? ¿Será, como dicen algunos, una verdadera trampa lo que ha enviado la presidenta al Congreso Nacional? ¿Es una trampa? Oscar Aguad, buenas noches, diputado radical por Córdoba, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Es una trampa este proyecto, Aguad? No, yo no diría que es una trampa, yo creo que es casi una provocación, porque si después de 100 días de conflicto el Poder Ejecutivo manda al Congreso la resolución para que se ratifique que fue motivo del conflicto, es sin duda un acto de provocación. Y además tiene un artículo segundo que es terrible, porque convalida la facultad del Poder Ejecutivo para imponer impuestos. Ese es otro artículo terrible, que bueno, que no hace más que echar un manto de duda sobre esta legislación que se va a aprobar en el Congreso. ¿Se va a aprobar en el Congreso? Bueno, eso pretende el oficialismo. Trataremos de ver si conseguimos el número suficiente como para quebrar esta hegemonía que tiene el justicialismo en el Congreso.
Bueno, pasaron muchos días y uno se da cuenta, y usted también se está dando cuenta, de cómo impactó esto finalmente y las huellas que va a dejar en la provincia de Córdoba, ¿no? Que hoy prácticamente está en el centro de este fuego cruzado. Bueno, vea, Córdoba está paralizada absolutamente de norte a sur, de este a oeste. Usted ha visto que no hay nafta en ningún pueblo del interior, no hay nafta en la capital, está paralizada la industria. Yo he recibido hoy un memorándum de la Unión Industrial de Córdoba en un grito desesperado diciendo que la industria de Córdoba no tiene insumos para trabajar. Esto va a afectar no solamente sobre la economía de la provincia, va a afectar también sobre el empleo de la provincia, sobre las inversiones futuras. La verdad que estamos en un momento realmente crítico. El gobierno no me parece que quiera solucionar con los mecanismos que le otorga la Constitución, las leyes, este conflicto. Y bueno, me parece que esto no termina aquí. No termina aquí. Esperemos que, bueno, que haya alguna medida en donde se pueda reflexionar al respecto, porque realmente se ve que el momento de la reflexión todavía no ha llegado. Se habla demasiado, se actúa demasiado apresuradamente. Creo que son los legisladores, los diputados, los senadores. Desde aquí los invitamos a empezar a dialogar y a convencer realmente con un consenso serio a sus colegas allí. Bueno, eso es lo que vamos a intentar, pero fíjese hoy que terminaba el paro agropecuario y se iban a reunir las entidades para resolver si proseguían o no con el paro. Y el discurso de la Presidenta fue terrible, pero nombrándolo a los cuatro, es decir, es como que la Presidenta insistía para que el campo ratifique la medida. Por ahí hay muchos que sospechan de que la Argentina puede estar con problemas económicos y que este conflicto puede servir para después salir a justificar y decir, bueno, en la Argentina entra en default culpa del campo, culpa del paro, culpa del conflicto. Esperemos que no sea así. Oscar Aguad, muchas gracias por comunicarse con Canal 10, con el programa Ideas. Lógicamente vamos a estar siguiendo de cerca qué sucede allí en el Congreso de la Nación. Gracias por el contacto. Bueno, chao, mucho gusto. Buenas noches, el diputado entonces radical por Córdoba, Oscar Aguad, planteando su punto de vista realmente preocupante porque se vienen horas decisivas respecto a este conflicto. Estuvo en Córdoba el dirigente de Federación Agraria Entre Ríos, Alfredo De Angeli, vino a la localidad de Pilar, aquí en el departamento Río Segundo, donde se encuentran gran cantidad de productores agropecuarios, sojeros, productores y otro tipo de cereales, y que quedó como un punto equidistante para reunir a otros productores de otros puntos de las provincias y el sur de Santa Fe, por ejemplo. Allí hizo un discurso en un parque, el parque del ferrocarril de la ciudad de Pilar, y también ha respondido a las afirmaciones de la presidenta, que habló nuevamente más tarde en la jornada de hoy. Vamos a ver, porque nos llegamos hasta el lugar con la producción de Ideas, cómo responde De Angeli a las acciones del Estado Nacional con respecto al conflicto. ¿La protesta va a seguir por más que esta cuestión se decida en contra de ustedes, sí o no? A ver, primero está una comisión de enlace, tengo que ser respetuoso